La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En esta hora y en este lugar nuevamente le queremos dar una cordial y sincera bienvenida para poder acompañarnos una vez más en esta lección tan especial de la carta de Efesios. Y como lo hemos hecho a través de todo este trimestre, tener la oportunidad de poder aprender lo que el apóstol Pablo tiene para cada uno de nosotros en esta carta. Entramos a la lección número 13 y como siempre te decimos, por favor, no te olvides de compartir este link para que otros puedan también recibir este material y también puedan tener ese crecimiento espiritual. Y también recordarles que venimos a través del auspicio de la conferencia de New Jersey. Hoy no tenemos la compañía del pastor Jonathan, el pastor Albert están de viaje. Esperamos ya para la próxima lección nos podamos estar nuevamente los cuatro pastores completos, pero tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Daniel. Pastor Daniel, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Pastor Federico. Bueno, tú sabes, aquí estamos un poquito diezmados, pero contentos porque el Señor nos da la oportunidad de compartir. Y un saludo muy especial a todos los guerreros que forman parte del ejército de Dios. Y hablando de guerreros, pues ese es el tema que vamos a estar tocando esta semana. Vamos a estar ampliando Efesios capítulo número 6 en la lección número 12. Tuvimos la oportunidad de poder hablar el principio de Efesios 6 del versículo número 10 en adelante, pero hoy nos vamos a concentrar un poco más específicamente en lo que tiene que ver con el llamado a estar en el ejército, con el llamado de formar parte de esta pelea y principalmente estar bien preparados para esta pelea con los implementos que tenemos que tener. El versículo de memoria se encuentra en Efesios capítulo número 6, verso número 16 y 17 que dice, sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Inicia esta lección hablando acerca de los implementos que tiene un soldado. Y Pastor Daniel hace algún tiempo leía, ¿no? Hay dos diatribas con referencia a dónde estaba el apóstol Pablo. Sabemos que estaba preso, eso sí sabemos que estaba preso. Hay Correcto. algunos que dicen que estaba preso en una mazmorra, en la cárcel de Roma. Hay otros estudios que dicen que estaba preso, pero estaba preso en una casa que se le había alquilado para poder estar en ese lugar. La cuestión es que si estuviera en una casa o estuviera en la cárcel, iba a estar custodiado por un soldado. Y ese Ujú. soldado tenía que estar preparado para la guerra. Y algunas veces cuando nosotros, pastor, leemos Efesios capítulo 6, esto con referencia a la armadura, uno puede decir, oye, las cosas que se tuvo que imaginar Pablo para poder escribir, no, no se las imaginó, las tenía ahí al lado. Las Correcto. tenía con el soldado que lo estaba custodiando, lo tenía, si estaba en la casa, estaba custodiado 24 horas por un soldado donde estaban encadenados de la mano del soldado a la mano del apóstol Pablo. E inclusive si hubiese estado preso en la cárcel, ahí lo iba a tener al frente. Así que no es que se tuvo que imaginar mucho todo esto de la armadura, sino que básicamente él vio y fue utilizado por Dios para tener esta inspiración. Ahora, Mm. pastor, ¿qué lo llevó al apóstol Pablo a escribir sobre esta armadura? O sea, ¿cuál cree usted que fue el fin por la cual el apóstol Pablo escribe especialmente sobre la armadura de Dios? Bueno, debemos ir a todo el contexto de nuestra carta, Pastor Federico y queridos hermanos. Recuerden que el apóstol Pablo está buscando que su iglesia allí en Éfeso, la iglesia querida, ese grupo de hermanos, ellos se unan. Es el tema frontal de nuestra carta, la unidad. Ya antes Pablo ha utilizado tres figuras más. Ha hablado del cuerpo de Cristo, ha hablado de la novia como tal, ha hablado de ese edificio y ahora finaliza con esta ilustración militar.
hablando también que todos nosotros, los que hemos sido rescatados por Cristo y pasamos ahora al bando ganador, al bando de Cristo, tenemos también una misión, y es la misión de entrar en batalla para que se instale la paz de Dios. Y es interesante, pastor, porque usted está hablando, ¿no? De esas figuras que utilizó el apóstol Pablo. Y cuando uno estudia la lección, uno se da cuenta que el apóstol Pablo no le está hablando al cristiano individual nada más. O sea, algunas veces pensamos que, ok, esto es para mí, pero sí es para mí como cristiano individual. Pero el llamado que él está haciendo es poder ver a una iglesia. Ahora, pastor, ¿por qué es importante que la iglesia entienda este concepto de formar un ejército unificado, no algo de manera personal, sino que sea algo unificado? Usted lo ha dicho bien, mi pastor, y es bueno leerlo en la palabra. Si todos nuestros oyentes tienen su Biblia abierta allí, yo les invito, si lo desean, a acompañarnos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Para mí es la plataforma de inicio de esta última parte, cuando él comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos. No es un mensaje, no es un mensaje para una sola persona, no es un mensaje para uno individualmente, y todos los verbos están en plural, segunda persona del plural: vestidos, podáis, y dice no tenemos, habla en plural también, habla de que nuestra lucha, hermanos, es una lucha no individual. De hecho, en el tiempo de las guerras grecorromanas, pastor Federico y queridos hermanos, había un detalle con los hoy con las películas de Hollywood la gente dice, no, el superhéroe, el supersoldado, pero en aquel tiempo el éxito de un ejército estaba en que cada soldado con una unidad, unos con otros, pelearan juntos, en armonía. El soldado medio loqueto que se las quería dar de héroe y salía a pelear solo, era considerado incluso un bandido. Los bárbaros que atacaban a las legiones romanas tenían mucho de eso, de poca estrategia, poca armonía y gente que a lo loco quería atacar como se le ocurría. Es importantísimo este punto. Es importantísimo que entendamos, hermanos queridos, que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y cuál es la estrategia del león? Apartar de la manada a la presa débil y se la come. Igual el enemigo hoy día busca apartar a algunos hermanos, algún hermano de la iglesia, apartarlo del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, y así termina mal. Quien crea que puede salir adelante sin la ayuda de sus hermanos, hermanos, tiene una batalla muy dura y muy difícil. Es cierto que la salvación es individual, pero también es cierto, pastor, y su pregunta es esa: ¿por qué es tan importante y por qué Pablo habla de manera plural y no habla a un soldado, sino a un ejército? Porque esta batalla, hermanos, es muy dura y Dios nos ha llamado a cuidarnos unos a otros. Y es interesante esa parte final que dice, ¿no? En la guerra, el soldado cuida la espalda del otro soldado. Entonces, sí sé que en medio de una guerra, y más de aquellas guerras que eran guerras de cuerpo a cuerpo, no eran guerras como de ahora, que ya lanzan un misil, algo y se acabó. Eso eran guerras de cuerpo a cuerpo, donde tenían que venir, inclusive, bueno, la misma lección lo utiliza, ¿no? Utilizaban primero unas lanzas y después salían con la espada. Era algo cuerpo a cuerpo y era indispensable saber de que tú ibas a tener a alguien a un lado que te iba a ayudar, que te iba a poder ayudar a proteger tu espalda. Y este concepto es importante. Y recuerden, el apóstol Pablo en esta carta está hablando acerca de la unidad como cuerpo, está hablando a la iglesia en su totalidad. Y es el hecho de recordar también que Dios espera que en medio de esta lucha espiritual, así como lo decía el pastor, que a pesar de que es una salvación individual, yo también debo proteger y cuidar la salvación de mi hermano que está a un lado, que puede estar Correcto. más débil espiritualmente. Entonces, yo en vez de ser una piedra de tropiezo para ese hermano, terminar de matarlo, más bien yo debo tener la oportunidad de poder ayudarlo espiritualmente. Y Pastor decía, no, es en aquella época, hoy en día presentan esas películas como un héroe, pero en realidad en la iglesia no hay héroes, en realidad todos estamos juntos en medio de esta batalla en la que estamos. Y hay un detalle muy importante, pastor Federico. Queridos hermanos, lo que voy a decir es de Dios para ti.
Algunos están muy cómodos viendo los toros, dicen en nuestra tierra, los toros fuera de la barrera. No, no, no. Aquí no hay nadie, nadie que esté fuera del conflicto. Jesús lo dijo muy claramente, el que no está conmigo está contra mí. Y ahí es donde, pastor, yo no sé si cuando estudiaban la lección o nuestros oyentes se hacen esta pregunta del título de la lección, ¿no? Haciendo la paz, pero haciendo la paz, el apóstol entonces viene a hablarnos es de milicia, de guerra, de armas. ¿Cómo entender que se hace un llamado a hacer la paz y se habla de estas armas y de ejércitos y de conflicto y de guerra? Así es. Bueno, ahorita más adelante yo le voy a hacer esa pregunta, porque yo sé que usted tiene la respuesta, pastor. Yo sé que allí la tiene, inclusive el día de la lección que habla, el día martes que habla de las sandalias, habla un poco acerca de la paz. Sí, señor. Ahora, pastor, indudablemente, pastor Daniel, cuando yo salgo al ejército, o cuando, perdón, cuando yo salgo a la batalla, debo ir preparado. Debo ir preparado con todos los implementos. No puedo salir yo a la guerra y decir, ok, yo hoy no quiero cargar esto porque me va a pesar, o no quiero cargar lo otro porque creo que no es importante. Indudablemente, cuando hablamos de la guerra espiritual, el apóstol Pablo también nos habla, bueno, la clave, la primera es Efesios 6:10 que dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahí está la primera clave, fortalecernos en la fuerza del Señor. Pero también dice, y vestidos de toda la armadura. O sea, y me gusta la expresión que usa, toda la armadura. O sea, que yo debo portar toda esa armadura como queriendo decir el apóstol Pablo a nosotros que vivimos hoy, ok, estamos en medio de una lucha, tenemos que estar allí pendiente de lo que va a suceder, de lo que va a estar con nosotros y necesitamos estar preparados. ¿Cree, pastor, que usted cree que es indispensable que esa armadura la vista el cristiano? Indudablemente, es interesante cuando Pablo utiliza esta ilustración y como usted decía, pastor, muy bien dicho, viendo al soldado, eh, encontrar un punto débil, ese es la clave, ¿no? ¿Dónde encontrar un punto débil para poder atacar? Y por eso es que la frase toda es importante, porque si descuidaban la cabeza, ahí está el ejemplo más claro en que David le pegó la pedrada en la cabeza a Goliat, que estaba cubierto por todos lados, pero ellos se cubrían con los escudos casi completamente todo el cuerpo, y así la coraza les cubría los órganos vitales, etcétera. Entonces, el punto allí de vestirla toda la armadura es porque el enemigo igualmente hoy, hermanos, sabemos que estamos hablando de armas de un soldado romano, pero estamos hablando que son armas espirituales para ti y para mí hoy. Y el que descuida cualquiera de ellas, el enemigo por allí entonces ataca. Así es. Ahora, cuando nosotros vemos toda esta armadura, nosotros podemos ver indudablemente que la armadura está dividida en dos facetas. La faceta número uno tiene que ver con la protección del soldado y la faceta número dos tiene que ver con el ataque del soldado, o sea, con lo que él va a utilizar para atacar. Inclusive, cuando nosotros vemos toda la armadura, solamente hay una herramienta que sirve para atacar, toda la demás es defensa. Ujú. Y yo creo que es importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo toda esta armadura, cuando tomo la verdad, cuando tomo la justicia, cuando tomo el evangelio, cuando tomo la fe, cuando tomo, Sí, yo sí. necesito protegerme, porque al final, ¿quién va a pelear mi batalla? Mi batalla la pelea Dios. O sea, Él es mi arma de defensa. Y yo lo único que tengo para defenderme al final va a ser la espada, que es la palabra del Señor. Pero, Gloria a Dios. pero, pero necesitamos concentrarnos en eso, necesitamos concentrarnos en el hecho de entender de que era una armadura de defensa. Yo debo preocuparme por mi vida espiritual y que esa defensa me debe a mí contrarrestar el avance del enemigo, porque al final Dios es el que va al frente peleando mis batallas. Buen punto, pastor. Por eso el énfasis que se hace en su comentario es toda la armadura, pero ¿de quién? Ahí habla de la armadura de Dios. Recordemos el caso de David. Saúl le quiso poner su armadura. Aquí, hermanos míos, cada quien, como decía la introducción de la lección, cada quien debe colocarse
su armadura, pero que es la armadura provista en la armería de Dios. Y esto es lindo, pastor, porque estamos hablando de Dios que nos creó, Dios que es nuestro capitán, nuestro general que va al frente y Él conoce los elementos que nosotros necesitamos. Oiga bien, para vencer. Aquí no tenemos miedo no debemos tener miedo en entrar en esta batalla. Es una guerra fuerte. ¿Contra quién es la guerra? Bueno, allí lo dice el capítulo 6, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las artimañas del diablo. Nosotros, hermanos, estamos enfrentando a un ser que inclusive es más poderoso que nosotros. Si nosotros vamos a enfrentar al enemigo, era como la pelea de David contra Goliat. Pero David ni siquiera necesitó armadura. Él dijo, voy contra ti en el nombre de Jehová, como decía el versículo 10 y usted citó, Pastor Federico, la fuerza, el poder de la fuerza del Señor. Esa es la que nos fortalece. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia y Dios inspirándolo por medio del Espíritu Santo, nos deja a nosotros hoy. Especialmente yo quiero hablarle a los jóvenes de nuestra iglesia, a los jóvenes que ven este programa. Dios nos está dejando las armas para triunfar. Así es. Gracias, pastor. Entonces, el equipamiento va a ser importantísimo, no solo la fuerza, sino también el equipamiento. Ahora, vamos a analizar, pastor, un poco ese equipamiento, ¿no? Desde el versículo número 13 de Efesios 6, comienza a hablarnos un poco acerca de ese equipamiento que tiene que tener. Y vamos a leerlo todo y después vamos desglosando una por una, ¿no? Dice el verso número 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que, perdón, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el calzado de los pies con el apresto del evangelio sobre la paz. De la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ahí menciona cada uno de estos elementos. Ahora, pastor, iniciamos por el versículo número 14. Dice que hay una parte de la armadura que tiene que ver con el ceñirse vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Había una parte elemental en la vida del soldado, que era el cinturón y la coraza. Por ahí tuvo un problemita ahí el pastor, Sí, pero ya señor, ahí está estamos, ahí resuelto. estamos. Entonces, pastor, ¿pudiera hablarnos usted un poco acerca del cinturón y la coraza y qué era ese elemento que utilizaba el soldado y qué representaba para nosotros hoy? Sí, el cinturón, hermanos, indudablemente era la primera pieza. Se toma como que no fuera de mucha importancia delante de las demás, pero fíjese que se cita de primera. ¿Y es por qué? Porque en la antigüedad se utilizaban túnicas y eran muy cómodas, pero imagínense ustedes a un soldado queriendo tomar su espada, de pronto o correr, se enredaba en su propia túnica. Cuando habla de ceñir los lomos, es como que arremángate la ropa como cuando uno de muchacho, no sé si a usted le pasó, Pastor Federico, uno se arremangaba las mangas para pelear. Bueno, era Ajá. eso, es como que, a ver, ajustate la ropa porque viene acción. Esa parte de ceñir los lomos se puede decir es apriétate la cintura, acomódate. La coraza. El cinturón era de cuero, estoy viendo acá con hebillas decorativas, y de él pendían correas también con discos de metal, formando como especie de un delantal. Ahora, ¿qué significa eso en el lenguaje espiritual? Lo dice el versículo, es ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y yo pienso, hermano mío y hermana mía, que, bueno, por eso es que peleamos en el ejército del Señor para que la verdad sea conocida. Y el mismo Jesús dijo, yo soy el camino y yo también soy la verdad. Lo otro de la coraza es muy impresionante, ¿no? Había varios tipos. Uno cuando profundiza en esto, había tres tipos principales de coraza, pero no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí quiero decir es que estaban hechos para cubrir los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el abdomen, y estaban hechos justamente para que pudieran resistir las lanzas, los espadazos. ¿Y qué representa eso en el lenguaje espiritual que Pablo cita? Pablo dice que la coraza es la coraza de la justicia. Y nosotros, para poder defendernos, para poder estar
firmes frente al enemigo y cuidar los órganos vitales, nuestro corazón. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la justicia de Cristo. Esto es muy significativo y también es muy hermoso. Inclusive, pastor, el mismo apóstol Pablo, él asocia la justicia, por allí en Efesios 4:24 y Efesios cinco Ujú, nueve asocia la justicia con la santidad, ¿no? correcto. Con ese papel tan importante que es la santidad. Al final, quien me protege a mí, mis órganos, es saber que yo estoy revestido con ese manto de justicia de Cristo Jesús. Y ese manto de justicia de Cristo Jesús debe llevarme a mí a poder vivir una vida de acuerdo a como Jesús quiere que viva. Y cuando usted decía esto, pastor, de ceñir los lomos, era como cuando a uno le dicen en la expresión, bueno, amárrate los pantalones, pues, o sea, es el hecho, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, es el hecho de estar preparados para la batalla. Yo creo que esa primera parte de ceñirse los lomos, de ponerse allí la coraza, era con referencia a eso. Era, ok, estamos ready, pues estamos ready para la batalla y esa batalla ya yo estoy preparado. O sea, era ya comenzar a saber que estoy en pelea. Y usted lo dijo muy claro, pastor. Aquí yo no puedo ver los toros de la talanquera. Yo estoy en medio de esta batalla espiritual. Yo estoy en medio de esto que está sucediendo. Y hermano, yo tengo que ceñirme, tengo que prepararme. Yo, si no me agarran descuidado y no voy a poder estar firme, necesito estar preparado y ceñido. Y Ahora, un punto ajá, muy importante, pastor, claro que sí, como usted lo dijo. Yo me hacía esa pregunta y se la quiero compartir a nuestros oyentes también. ¿Cómo puede la justicia, que hablamos de la justicia de Cristo, que incluye la justificación por la fe, pero también incluye la santificación, y usted lo mencionó, cómo puede la santidad y una vida en santidad protegerme? Porque para eso estaba la coraza. Y yo creo, hermanos míos, y vuelvo, insisto, con nuestros jóvenes de la iglesia, mientras yo más viva en santidad, de acuerdo a los mandatos del Señor, más protegido voy a estar del camino que me lleva a la perdición. exactamente. Por eso necesitamos allí proteger. Ahora, pastor, sigamos entonces aquí leyendo. Ya medio definimos o medio explicamos qué es lo que tenía que ver el cinturón y Cinturón la de la coraza. coraza. Ahora, veamos al versículo número 15. Y el calzado de los pies con el apresto del evangelio. Ahora, pastor, ¿qué es ese calzado de los pies? O sea, ¿qué, qué, Interesante. qué, qué, qué significa? O sea, ¿qué era en el soldado y qué significaba? Y aquí vamos también a entrar un poquito entonces en el tema haciendo la paz. A ver, Sí, pastor. era interesante el calzado de ellos, ¿no? Nosotros hoy usamos calzados de marcas mientras más cómodos para los diferentes tipos que queremos usarlo, caminar o si usted quiere practicar algún deporte. Más o menos los que practican deporte sabrán que hay zapatos especiales con una suela fuerte que tienen abajo como pueden ser figuras, pueden ser metales para tener un mejor agarre al practicar el soccer o al practicar el fútbol americano o el béisbol. Bueno, igual, el soldado no era tan importante la velocidad con que él podía avanzar, sino el agarre que tenía, porque recuerden que si caía un soldado, por allí caían los demás. Así que lo importante era mantenerse firme, por eso la palabra de estar firmes allí. El calzado era hecho de cuero, pero tenía abajo agarre con piezas de metal, con clavos, con tachuelas, y esa era la parte importante. Ahora, ¿qué representa el calzado? Cuando nosotros leemos el versículo, Pablo está diciendo que nosotros estamos calzando el calzado, pero el calzado para la prontitud de predicar el evangelio de paz. ¿Qué representa el calzado? Bueno, y esto es tomado de una figura del Antiguo Testamento, pastor, Isaías 52:7, donde Pablo habla acerca de qué lindos o qué bellos son aquellos pies de los que anuncian el evangelio, se aprestan, se apresuran a dar el evangelio. Y pastor, interesante, ¿no? Porque el evangelio
dice el término, ¿no? O sea, representa el evangelio, pero el término utiliza, ¿no? El versículo número 15, el evangelio de paz. Y así como usted hacía la pregunta al principio, ¿no? La paz, metido en un tema bélico, como que chocan la idea, Sí, ¿no? O sea, señor. ¿cómo va a haber paz si estoy en medio de una guerra? Y pastor, ¿cómo pues, entonces yo puedo congeniar esas dos ideas? ¿Cómo yo puedo unir esas dos ideas con referencia a la guerra y a la paz? Interesante, ¿no? Pablo busca, hermanos, es resaltar la obra nuevamente, porque lo ha hecho en cada figura que utiliza antes. Pablo busca es resaltar la obra de Dios por medio de Jesucristo. Recordemos las primeras lecciones que vimos aquí, ¿no? Cómo en Cristo es traída la paz. Recuerden, estábamos en el bando ganador, en el bando de Dios. El enemigo se alza contra Dios, es echado. Y Adán y Eva, nuestros primeros padres, lamentablemente también entregan este territorio, este dominio del planeta. Pero Dios, en vez de pelear contra nosotros, Dios viene y nos rescata a nosotros y nos da la oportunidad de que todo aquel que quiera alistarse en su ejército lo haga de manera voluntaria. Entonces, pastor, ¿qué significa vestir y tener el calzado del evangelio? No es otra cosa, y esto tengo que decirlo con propiedad, porque a algunos hermanos les gusta mucho lo demás, la fe, les gusta mucho la justicia, la verdad, pero a muchos no les gusta predicar el evangelio. Y me gusta esta versión que yo tengo de Reina Valera del año 2000 que dice, voy a repetirlo nuevamente, eh, calzado los pies con la prontitud para predicar el evangelio de la paz. Hay muchos que no les gusta predicar el evangelio de la paz. Y aquí vuelve a tomar sentido su palabra, Pastor Federico, cuando dijo, hay que vestirse Todo. toda la armadura de Dios. Hay muchos hermanos que van a fracasar en la fe porque lamentablemente no cumplen con su misión. Y tengo un pensamiento que leí en un comentarista acerca de esta lección que decía, nosotros no debemos ir cuando hablamos de ir a la guerra espiritual, no vamos contra hermanos humanos. Mm. Recordemos que la batalla es no es contra carne ni sangre. Entonces me hace pensar este comentarista porque dice, no debemos ir contra nuestros coterráneos, no debemos vencerlos, no debemos pensar en que los vamos a matar. Lo que debemos pensar es que nosotros que hemos pasado al ejército de Cristo, ahora vamos a ir a rescatar a otros que siguen en el bando equivocado y arrebatar a esos prisioneros de guerra que el maligno tiene. Es decir, es importantísimo vestir el calzado de predicar el evangelio de la paz. ¿Por qué se instala la paz, Pastor Federico? Porque vivimos en un mundo de conflicto desde que el pecado entró al mundo. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Por medio de la predicación del Evangelio, rescatar e instaurar la paz en el universo cuando acabe con el pecado. Y ahí es donde quería yo llegar, ¿no? Al punto final y allí lo tocó con referencia, ¿no? ¿Por qué es el evangelio de paz? Porque, ok, nosotros hoy que estamos en medio de esta batalla sabemos el resultado de esta batalla. Y si estamos firmes, sabemos que nuestro resultado va a ser un resultado de victoria y eso nos trae paz a nosotros. Pero allá afuera hay gente que no sabe el resultado de la batalla, que estaba luchando con muchas cosas, que está pasando por muchas depresiones, que está pasando por muchas situaciones. Entonces, yo necesito llevarle esa paz a aquellos que están en medio de una guerra, que también necesitan confiar. Mira, tranquilo, ahí aquí está el Señor. El Señor es tu Salvador, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva y llevarle paz. O sea que en medio de esta batalla en la que estamos, nuestra nuestra misión es llevarle paz a aquel que lo necesita. Ahora, pastor, seguimos leyendo porque ya casi se nos fue el tiempo, ¿no? Pero leemos ahora el verso número 16. 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Las últimas tres partes que menciona el apóstol Pablo. ¿Qué representa la fe, la salvación y la palabra de Dios para la vida del cristiano? Indudablemente, como usted lo dijo, pastor, entramos a la parte más importante. ¿Por qué digo esto? No es que las otras partes no sean importantes porque estaríamos contradiciéndonos al hablar de que hay que usarla toda. Pero es que hay una expresión aquí, empezando ese versículo número 16, que dice, sobre todo. Es decir, bueno, mira,
eh, esto es importantísimo, no vayas a olvidar esto y empieza hablando del escudo. ¿Y qué representa el escudo? Representa la fe. El escudo romano era grandísimo. Si el soldado se bajaba, se agachaba un poquito, lo cubría completamente. Y recuerda que en aquel tiempo los soldados en el enemigo utilizaban flechas, las juntaban en brea y las prendían en fuego y así de esa manera atacaban. Bueno, estos escudos hechos de madera y cubiertos de cuero que eran de gran tamaño y también hacia los lados se podían doblar, eh, se podían mojar y de esa manera cuando las flechas encendidas pegaban en el escudo, se apagaban porque el escudo estaba humedecido. Y cuando los soldados se enfilaban todos juntos, escudo con escudo, no había nada que pudiera penetrar allí. Pero me gusta que dice, sobre todo el escudo de la fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, lo otro que hablamos del yelmo de la salvación me impresiona mucho, ¿no? Porque ¿qué cubre el yelmo, pastor? La cabeza. Y en la cabeza, hermanos, está el corazón de la Biblia. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, el verdadero campo de batalla está aquí. Y todo aquel que se siente perdido, lo que necesita es aceptar la salvación. Cuando estamos creyendo que somos salvos en Cristo, hermanos, la vida y la batalla y el gran conflicto en el que vivimos se sobrelleva de una manera diferente. Pero ahí le dejo, pastor, a la última, la espada. La espada, como lo dije anteriormente, es la única parte de la armadura que servía para defensa. Toda la demás tenía para protección, esta servía para defensa. Y es Atacar. interesante, perdón, gracias, para el ataque. Y el texto lo dice, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Indudablemente, quien inspiró pues a aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios fue la obra del Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de la palabra, forma una acción importante en la vida del cristiano. Inclusive, Ujú. cómo derrotó el Señor Jesús en sus primeras tentaciones a Satanás, con un escrito está. Y tú Entonces, estás. si yo no tomo esa acción diaria de estudiar la palabra del Señor, no voy a tener forma de poder protegerme, de poder atacar, perdón, al enemigo. Que ese ataque valga, ¿no? La acotación, ese ataque no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo en mí, pero lo hace a través de la palabra de Dios. Ahora, Pero es muy pastor, importante, muy sí, importante, pastor, muy importante. O sea, aquí puede haber personas que nos escuchan, no sabemos desde dónde nos escuchan, no sabemos a qué iglesia asisten. Voy a decir de una manera muy respetuosa, y tampoco sabemos qué escuchan en sus púlpitos, en sus sermones. No sabemos qué están escuchando. Aquí el consejo es, no importa a la iglesia que usted asista, no importa quién sea su líder religioso, el consejo es que para avanzar en esta guerra espiritual se necesita la espada, que es la palabra de Dios. Si usted se deja y comparte la palabra de Dios con quienes le rodean, su esposo, sus hijos, sus compañeros de trabajo, la palabra de Dios es viva, dice la misma Biblia, es eficaz y es cortante como una espada de doble filo. Es decir, para cambiar a una persona solo lo puede hacer Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Espíritu, por medio de la espada del Espíritu. Así que lea la Biblia, leamos la Biblia. así es. Y termina el versículo 18, y ya para cerrar la lección, que no forma parte de la armadura porque, o sea, no es que mencionó y dijo, no, y pónganse, no sé, las grebas o las tobilleras de la, no, o sea, las tobilleras y las rodilleras de la oración. No lo menciona como una parte del soldado que la cargaba, ¿no? Pero indudablemente la oración Ujú. es lo que aglutina todo esto, ¿no? Practicar la oración en el campo de batalla. Y pastor, terminamos ya con vamos cerrando con esta pregunta. ¿Qué papel juega entonces la oración en medio de esta batalla? En las batallas literales de ese tiempo se invocaba a los dioses antes de las guerras y eso viene desde el Antiguo Testamento, lo sabemos, ¿no? Josafat, inclusive, una de las grandes victorias del Antiguo Testamento fue ganada prácticamente con la oración, pero los guerreros en aquel tiempo se invocaban a sus dioses. Nosotros en esta guerra espiritual tenemos que reconocer que la oración se convierte en eh, eh,
el elemento unificador del ejército. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente se nos llama a orar y a que debemos ser perseverantes en la oración. Hay muchos textos en la Biblia que dicen que debemos perseverar y no dejar de orar. Pero lo interesante en este contexto del apóstol Pablo, Pastor Federico, es que él nos dice por quién orar. Así es, dice suplicar por todos los santos. Ese es el número uno. Y también Pablo pidió orar, oren por mí también. Y esto es muy Oh, significativo, porque verso debemos 19. orar por todo el ejército de Dios, por el pueblo de Dios. Y esto es un llamado que yo hago, hermanos, porque si hay algo que está ocurriendo mucho, que el enemigo está tratando de hacer, es divide y vencerás. Pero hay otro refrán bien conocido que dice que en la unión está la fuerza. No dividas, Así une es. más bien. Ora por tus hermanos. No sé cómo está tu iglesia, no sé cómo estás tú con tus seres amados allí en la iglesia, pero ora por ellos, pide por ellos y también pide por nosotros quienes estamos adelante en esta batalla. Así es, ¿no? Inclusive nos dice cómo debe ser esa oración, ¿no? Dice, orar en todo tiempo, con Sí, toda oración y con toda perseverancia. O sea, reafirma 3 veces sí, la señor. acción toda. Toda, hermano, nuestra vida tiene que ser una vida de constante oración, no solamente por nosotros, sino como lo dijimos ya en toda esta lección, por el ejército que es todos los santos y por mí o incluir a aquellos que lo necesitan. Pastor, ¿cuál es el cierre para usted final de esta lección? Mi cierre sería, queridos hermanos, voy a citar un texto de la palabra que escribió también el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Tremendo, tremendo cierre, pastor. Ya me dejó a mí ya sin cerrar. Qué maravilloso versículo, hermano. Sí. Es tiempo de estar preparado. Desde aquí les damos un cordial saludo. No se olvide de compartir este mensaje. Y ya el sábado o el trimestre, el sábado, perdón, que viene, estaremos cerrando con la lección número 14 la semana que viene, Efesios en el corazón, para cerrar este estudio de Efesios. Usted se ha vuelto un especialista en esta carta. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. No te olvides de compartir este mensaje y oramos por cada uno de ustedes, por su crecimiento espiritual y oramos también por la victoria en medio de esta batalla. Que Dios los bendiga.